Dios le bendiga, hermanos Cisneros, y Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana, al Encuentro con Dios. Gracias al Señor por permitirme poder estar una vez más aquí en estos ambientes para poder llegar a ustedes con la palabra del Señor, que día tras día lo estamos difundiendo para poder llegar a vuestros corazones con esta hermosa palabra que cada día nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual, porque el conocimiento que viene de Dios es para un crecimiento espiritual. Por eso nos abocamos a compartirle la palabra del Señor todos los días. Bien, voy a leer la palabra de Dios en el libro en la segunda epístola universal de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 3 hacia adelante. Vuelvo a repetir, en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 hacia adelante, hermanos. Dice así la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarlos siempre, estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bendito sea en esta hora por la palabra de Dios que hemos leído, para de ella poder sacar una enseñanza. Vamos a orar, hermanos, a dar gracias al Señor por su palabra, y sea Él quien pues obre a través de mí. Te doy las gracias, Señor, por permitirme poder estar en los ambientes de TV Cristiana, al Encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra, Señor, a toda alma sedienta, a todo aquel que desea, Señor, escuchar tu palabra, a todo aquel que abre su corazón para que tu palabra entre en lo profundo de su ser y pueda purificar cada día su vida espiritual. Mi Dios amado, bendice esta palabra que en esta mañana estaré hablando. Seas tú quien hables a través de mí, Señor, porque soy tu siervo, un instrumento tuyo para hacerte útil en tu obra, Señor. Gracias, y en tu nombre hablaremos de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Pedro, el apóstol que predicó a los judíos. Habíamos hablado anteriormente acerca de Pablo y cómo fue Pablo también degollado, llevado a la guillotina y ser degollado, tuvo una muerte, hermanos, por el emperador Nerón. Lo sacrificó porque el enemigo utilizó a este hombre, a este emperador, para querer acallar el evangelio de Jesucristo.
Pero Dios siempre levanta nuevos valores. Es cierto que por la vejez y por el tiempo ya cumplido de su ministerio de Pablo, Dios permitió que muriera así de esta manera. Pero ahora hablaremos de Pedro. En la palabra de Dios o en el libro de los Hechos, poco podemos encontrar acerca de la trayectoria de Pedro. Pero a lo que podemos, hermanos, a lo que está escrito en la palabra del Señor, vemos que desde que Pedro recibió el poder en el día de Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, después que Jesucristo ascendió a los cielos y dijo que no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con ese poder del Espíritu Santo, el cual ese poder maravilloso del Espíritu Santo les iba a hacer recordar todas las enseñanzas, las instrucciones que Dios les había, o que Jesucristo les había dado, hermanos, cuando estuvo en cuerpo presente. Por eso es que ellos esperaron la promesa del Espíritu Santo, la promesa de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y descendió el Espíritu Santo. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo, todos fueron, hermanos, todos recibieron ese poder maravilloso y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, para que el pueblo que había venido de diferentes partes del mundo a su fiesta que se celebraba anualmente, entonces pudieran entender en su dialecto y pudieran entender claramente el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, de esta manera empezó su ministerio Pedro. Pedro comenzó, hermanos, a predicar la palabra del Señor cada vez que se acercaba las fiestas, estas 3 fiestas anuales que se celebraban en el pueblo judío. Él aprovechaba a predicar el evangelio de Jesucristo a sus compatriotas, a los judíos que venían de otros países, que venían de diferentes países del mundo a su fiesta anual. Él se encargaba de eso y de esta manera comenzó a proclamar el evangelio de Jesucristo. Cuando él llega, hermanos, a una edad avanzada, él envía una carta, la primera carta a la iglesia, a los creyentes. Esta primera carta va dirigida a los creyentes que se encontraban en los diferentes lugares donde él había llegado predicando la palabra del Señor, por Capadocia, por Galacia, por Frigia, por Asia Menor, Macedonia, por todos esos lugares. Él envió cartas a los creyentes para el crecimiento de su vida espiritual, recomendándoles que nunca mengüen en su fe, sino que sigan siempre adelante en la palabra que ellos han recibido en su corazón. Ese era el consejo de Pedro hacia los creyentes, hacia todos aquellos que habían recibido la palabra del Señor y que estaban en un proceso de crecimiento espiritual. Estaban ellos aprendiendo a conocer el Evangelio de Jesucristo y estaban aprendiendo también a avanzar en su crecimiento espiritual conforme al conocimiento de la palabra del Señor. Esto fue, y hubo varias recomendaciones que les dio a ellos para que ellos también, hermanos, sepan valorar las cosas, sepan darse cuenta y no accionen por accionar. Inclusive recomendó a las jóvenes, a los jóvenes, ¿no?, que no se atavíen con adornos ostentosos, porque eso ya no era agradable delante de Dios. Que no busquen el adorno exterior, ¿no? Les recomendó, porque eso es llenarse de vanagloria, agradarse a sí mismo. Más bien les recomendó de que adornasen lo interior, la parte interior de nuestro ser, porque eso es agradable delante del Señor. Las cosas, a los adornos exteriores nos llevan muchas veces a un fracaso, nos llevan a volvernos, a creernos que
o a exhibirnos, en otras palabras, muchas veces de lo que poseemos, de lo que tenemos. Eso mayormente lleva a el adorno natural o, digamos, el adorno superficial o exterior. Pero el adorno espiritual es algo más hermoso. El adorno espiritual es cuando resaltan las virtudes, las cosas buenas que Dios nos ha puesto en nosotros para poder ejercerlo para bien. Entonces, hermanos, esto eran las recomendaciones que escribió a los creyentes para que ellos vayan tomando firmeza y aprendan a conocer y a valorar la palabra del Señor. Pero en la segunda carta que él envía a los hermanos, ya los envía a los hermanos que ya son maduros en la fe, a los hermanos ancianos que han madurado en la palabra del Señor, a los que han alcanzado madurez, conocimiento y experiencia en la palabra de Dios. Esta carta va dirigida a ellos, porque ellos ya han crecido en su nivel espiritual, tienen experiencia, tienen conocimiento y están escalando. Porque el crecimiento espiritual es un escalamiento, hermanos, peldaño por peldaño. Por eso es que esta carta que Pedro manda a los hermanos, los manda con una recomendación de que sigan perseverando en la fe de Jesucristo. Que sigan ellos creyendo y que se sigan y que aprendan bien para que puedan ellos también apacentar las ovejas del Señor. Quiero decir, enseñar, instruir también a los que habían de venir después de ellos, a los nuevos creyentes. Por eso es que esta palabra de recomendación que Pedro da ya es para los hermanos maduros en la fe. Y por eso es que él habla y les hace manifiesto el crecimiento de la obra del Señor y les hace ver que el crecimiento es peldaño por peldaño. Lo simboliza como una escalera que tenemos que ir avanzando peldaño por peldaño hasta llegar a la plenitud de Cristo. Por eso es que Pedro menciona menciona, hermanos, cuáles son los principios fundamentales para crecer en nuestra vida espiritual. Y dice de la siguiente manera: y nos habla aquí concerniente. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Está empezando por la fe. La fe es el primer escalón. Porque los que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, creemos, porque nada de esto hemos visto. Por eso Pedro, él manifiesta y aclara, ¿no? Porque Pedro lo aclara a la iglesia, a los hermanos en la fe, haciéndoles ver, ¿no?, que él ha sido testigo de la vida de Cristo en esta tierra. Él ha sido su discípulo. Y él habla con experiencia. Pero les aconseja a ellos que no han podido ver nada de esto, pero ellos, el recibir la palabra, ellos creen en Jesucristo por la fe, porque sin haber visto, ellos creen que verdaderamente es verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Por eso le dice, primero la fe, luego a la fe hay que añadirle la virtud. Eso es el crecimiento. Yo creo en Jesucristo y como creo en Jesucristo, tengo que despertar en mí los valores, la virtud. Las virtudes son las cosas buenas, los valores que tenemos, hermano, las cualidades que Dios nos ha dado y nos ha dado a nosotros para poder ejercerlos para obras de bien. Entonces, después de haber escalado el primer peldaño, que es la fe, el segundo peldaño, tenemos que añadir al primer peldaño el segundo, que es la virtud,
que debe haber en nosotros ese despertamiento, dejar todas esas viejas costumbres, hermanos, que el diablo nos ponía para utilizar esas virtudes, esas cualidades para cosas malas. Entonces, a través de la fe en Cristo Jesús, se despertarán esas cualidades, esas virtudes para hacer cosas buenas en el nombre del Señor. Entonces, el creyente que por la fe creyó en Jesús, el segundo paso es cambiar su vida, es despertar las virtudes. En otras palabras, si ha sido malo, se convierte en bueno. El tercer paso, el tercer escalón o el tercer peldaño es el conocimiento. Después de que los buenos valores están vislumbrando en nosotros, entonces tenemos que ir, el otro paso, el otro peldaño, es al conocimiento de la palabra de Dios. Porque de nada nos sirve, hermanos, tener esos buenos valores, despertar en nosotros esas buenas virtudes, cuando desconocemos de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir escalando, poco a poco, paulatinamente, escalando el otro peldaño, creciendo. Esto recomendaba Pablo, crecer en el conocimiento, aprender la palabra de Dios, escudriñar la palabra, para que así vayamos madurando en nuestra vida espiritual y nuestra vida se irá santificando más y más y más, e iremos creciendo. Después del conocimiento, que tenemos el conocimiento, viene el otro escalón, que es el dominio propio. Cuando tenemos conocimiento de la palabra del Señor, entonces vamos a saber dominar nuestro viejo carácter. Porque todo se demuestra a través de nuestro carácter. Cuando no hemos pertenecido al Señor, hemos sido utilizados por el enemigo y todos los males se presentaban a través de nuestro carácter. Pero cuando ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, entonces tenemos que ir creciendo. Entonces, hermano, después del conocimiento viene el dominio propio. Entonces tenemos, hermanos, por el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a aprender a dominar nuestras viejas costumbres o viejos hábitos que anteriormente sobresalían en nuestra vida. Vamos a aprender a dominar nuestros impulsos que nos hacían cometer cosas incorrectas. Hermanos, después del dominio propio, como dice la palabra del Señor, después del dominio, el conocimiento, el dominio propio, tenemos que añadir la paciencia. Después que tenemos ya el dominio propio por el conocimiento de la palabra de Dios, porque ya conocemos que esa cosa es incorrecta y que Dios nos prohíbe poder hacerlo. Entonces ya sabemos, tenemos que dominar los viejos impulsos de nuestra naturaleza humana. Entonces vamos ahora a la paciencia. Es otro escalón, otro peldaño más que tenemos que seguir avanzando. Entonces, hermanos, la paciencia tenemos que añadir al dominio propio. Ya tenemos que ser pacientes, ya no impulsivos, ya no dar rienda suelta a nuestra naturaleza humana, a nuestros impulsos, sino ser paciente en todo momento. Esto es el otro peldaño que tenemos que avanzar, que crecer. Y luego, hermanos, de la paciencia viene la piedad. Tener piedad, tener lástima, tener sentimientos de pena por una persona que está padeciendo, que está siendo necesitado, que de repente, hermanos, está sufriendo cierta necesidad. Entonces nosotros tenemos que compadecernos, tenemos que ser piadosos. ¿En verdad eso está viendo en nuestras vidas? ¿Eso lo estamos practicando?
¿O qué sientes en tu corazón cuando alguien, algún prójimo se acerca de repente a pedirte una ayuda? O cuando tú estás viendo, eres testigo que hay una necesidad en esa familia o en ese vecino o en tu prójimo. Pero endureces tu corazón. No hay piedad, no hay sentimiento de lástima en tu corazón o de pena. No te compadeces. Entonces, ¿verdaderamente crees que has escalado ese peldaño de la piedad? No nos equivoquemos. El siguiente peldaño que tenemos que añadir a la piedad es el afecto fraternal. Es otro peldaño más. El afecto fraternal es el cariño, es la dulzura, es la amabilidad que tenemos que mostrar ante nuestra familia, ante nuestras amistades, ante la sociedad. El amor fraterno. Ese es otro escalón que tenemos que subir, que escalar. En verdad, lo estamos haciendo. De esta manera, hermanos, cuando nos esforcemos por escalar y ir avanzando en nuestro crecimiento espiritual, se tiene que ir notando en nuestra manera de ser, porque tenemos que ir cambiando. Y conforme vayamos avanzando en los peldaños que sigamos escalando, nos vamos santificando y nos vamos acercando más a la presencia de Dios. Entonces ese poder maravilloso de Dios descenderá, hermanos, en nosotros. Porque cuando nosotros nos esforzamos por querer agradar a Dios, Dios añade ese poder maravilloso en nuestra vida para seguirle siendo más útil. Hermanos, esto recomendaba Pedro. Luego, después del amor fraternal o del cariño fraternal o del afecto fraternal, como nos dice su palabra, es el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestro corazón. Porque sin el amor de Dios en nuestro corazón, hermanos, no nos engañemos. De nada nos sirve haber escalado. Tenemos, hermanos, que escalar. No nos quedemos en el primero. No nos contentemos tan solamente con haber creído y tener fe y creer que Cristo ha venido a redimirnos. Y creamos que eso es más que suficiente. No nos contentemos tan solamente con quedarnos en las virtudes, en despertar en nosotros los nuevos valores, las cualidades. Sigamos avanzando. No nos contentemos con tener solamente conocimiento, porque muchos en este tiempo están llenos de conocimiento de la palabra de Dios, pero nos falta seguir escalando. Muchos nos hemos quedado allí y creemos que con el conocimiento, hermanos, es más que suficiente. No nos equivoquemos. El enemigo está siempre vigilante, hermanos, y muchas veces trastorna nuestra mente. Y a él no debemos darle tregua. No debemos quedarnos allí. Tenemos que seguir avanzando. Y en eso se va a ir notando nuestro crecimiento espiritual. Quiero decir, nuestro cambio en el Señor. Cuando todas estas cosas que Dios nos habla en su palabra a través del apóstol Pedro, que está recomendando a los hermanos ya maduros en la fe, a los que ya tienen conocimiento, entonces les da a entender que no se queden ahí donde están. Tienen que seguir avanzando en su crecimiento espiritual. Tienen que seguir creciendo. Yo no sé, hermano, en qué escalón estás tú y te has quedado. Y no dejas o no sigues escalando más allá. Te contentas con estar allí. Hermanos,
tenemos que seguir creciendo. Porque en esto representa, hermanos, simbólicamente las vestiduras blancas. Esta es la llave, hermanos, que abrirá la puerta del reino de Dios. Estas cualidades, estos valores, este escalamiento, hermanos, peldaño por peldaño, es la llave que abrirá, hermanos, para entrar por la puerta a la presencia de Dios allá en su trono. Si acá no lo demostramos, si acá, hermanos, no nos purificamos, entonces no entraremos al reino de Dios, al reino de los cielos. Por eso, hermanos, Dios en su palabra es claro, hermanos, para darnos a entender y nosotros mismos evaluarnos en qué nos hemos quedado. Por eso Pedro, con toda la experiencia, él les habla, les aconseja a los hermanos maduros en la fe, para que ellos sigan adelante escalando y no se detengan en el primer escalón, en el segundo o en el tercero o en el cuarto, que sigan más allá, sigan en el séptimo, en el octavo y sigan creciendo más, para que el poder divino de Dios, hermanos, venga sobre ustedes y cuando impongan las manos como lo hacía Jesucristo, los enfermos, hermanos, serán sanados. Los demonios que están con espíritu de locura en las personas serán sacados. ¿Por qué? Porque estamos escalando. No nos quedemos donde estamos y no pensemos que el quedarnos allí ya tenemos las puertas de la llave de las puertas para entrar al reino de los cielos. No es así. Recapacitémonos y démonos cuenta, hermanos. Por eso es que cada día tenemos que ir escalando y tenemos que ir cambiando. Solo usted se va a ir dando cuenta de su manera de ser. Es la palabra de Dios la que nos va a dominar, a ayudar a dominar el dominio propio, hermanos, que nosotros tenemos muchas veces de nuestra vieja naturaleza. Por eso Pedro, hermanos, exhortaba a los cristianos ya maduros y les daba esta recomendación que ellos tenían que enseñar a los que habían de venir o a los nuevos conversos en la palabra de Dios. Ese era el consejo que él les daba a ellos como personas maduras. Pablo decía, yo ya estoy a punto de partir, porque Pedro dijo, yo ya estoy a punto de partir, ya soy una persona anciana, porque Pedro también había sido tomado prisionero por Nerón, y justamente en los días, en el tiempo que fue apresado Pablo, también fue tomado prisionero Pedro. Entonces, hermanos, él sabía que ya no iba a quedar con vida. Él sabía que los días de vida en esta tierra ya se le terminaba. Pero él no tenía temor porque había cumplido el mandamiento de Dios. Y él sabía cómo iba a morir porque ya Cristo le había predicho con anticipación cuando él, hermanos, reconoció verdaderamente a Jesús como su único Salvador. ¿Y cuándo lo reconoció? ¿Cuándo se dio cuenta? Cuando Jesús le dijo, ¿me amas, Pedro? En la primera y en la segunda fue ligero, como siempre lo hacía, en su manera de ser. Pero en la tercera vez, él escudriñó su corazón y contestó con el corazón contrito y humillado. Y le dijo, Jesús, tú lo sabes. Yo cuántas veces te he defraudado, cuántas veces te he dicho que aún mi vida daría por ti, pero te fallé. Por eso, Señor, tú que escudriñas mi corazón, tú sabes cómo estoy. Y esas mismas palabras también va dirigido para este tiempo, para nosotros, los que compartimos la palabra del Señor. Dios sabe cómo estamos, hasta dónde hemos escalado. Así que, hermanos,
Pedro murió. Lo sentenciaron como judío que era a ser azotado y a ser crucificado, porque esa era la pena de muerte en aquel entonces. Se azotaba a uno que no era romano, lo azotaban y lo crucificaban. Al que era de descendencia romana, no. Como Pablo fue romano, a él lo degollaron. Y no lo azotaron, pero más por haber sido judío o de cualquier otra nación, eran maltratados, azotados y luego lo llevaban a la cruz. Y Pedro murió crucificado. Y antes de morir crucificado, él honró a Cristo y no se sintió capaz de morir como su maestro. Él suplicó a sus verdugos y les rogó que por favor lo pusieran con la cabeza para abajo. Y de esta manera Pedro entregó su vida y lo hizo en victoria, porque él escaló hasta el peldaño más alto. Así es que nosotros sabemos en qué peldaño estamos. Y si estamos en el tercero o en el cuarto, sigamos escalando. No nos quedemos allí. No nos quedemos, porque la edad ya está sobre nosotros. Y no nos quedemos, tratemos de crecer y madurar. Y esos buenos valores se van a notar, porque conforme vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, la gloria de Dios va a ir mostrándose en nosotros. Dios bendiga en esta hora por la palabra que me ha permitido el Señor poder compartir a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermanos. Amén.